Hola, buenas noches. En esta ocasión les expondré el tema de magnetismo. El magnetismo, formalmente hablando, se define como la atracción de cuerpos metálicos por medio de fuerzas provenientes de objetos denominados imanes. Esto se debe a la alta afinidad de elementos químicos como el hierro, níquel y el cobalto hacia este tipo de objetos que poseen propiedades de atracción de metales. Ok. Nuestra historia del magnetismo comienza de la siguiente manera. Las primeras observaciones del magnetismo las observaron los griegos en Asia Menor, para ser más específicos en la ciudad de Magnesia o en turco Manisa. Los griegos observaron por primera vez que ciertos minerales sentían atracción hacia objetos metálicos compuestos de hierro. Por lo tanto, a este tipo de fenómeno o a este tipo de observaciones se les denomina magnetismo. De aquí viene el nombre de un mineral muy preciado actualmente para muchas aplicaciones, denominado magnetita, es decir, que proviene de la ciudad de Magnesia. Posteriormente, Demócrito de Abdera, en el siglo IV a.C., es el primero en proponer la naturaleza del átomo. Retomamos la idea del átomo, ya que a partir de este concepto nosotros podemos explicar muchos conceptos relacionados con magnetismo y con la estructura electrónica fundamentales en el siglo XIX y en el siglo XX. Posteriormente, los chinos inventan la brújula aprovechando las propiedades magnéticas de la materia en el siglo IX de nuestra era, dando origen al sistema de navegación moderna. Y en el siglo XIX, Hans Christian Ørsted demostró que una corriente eléctrica continua es capaz de producir efectos magnéticos, que quiere decir que a mayor o menor intensidad de corriente se produce efecto magnético de mayor o menor magnitud. A esto se le conoce como la hipótesis de Ørsted y cuyos experimentos son la base para la teoría electromagnética moderna. La Tierra, como sabemos, nosotros la conocemos como un gran imán. Por lo tanto, vamos a ubicar dos tipos de polo que nosotros conocemos, el polo geográfico y el polo magnético. El polo geográfico es aquel en el cual la orientación de ciertos lugares, de ciertos accidentes geográficos están orientados hacia una dirección específica. En este caso se entiende que está orientado hacia el polo norte. Caso contrario pasa con el polo sur, cuyas regiones o accidentes geográficos están orientados hacia el polo sur o hacia el polo antártico. Sin embargo, gracias al sistema de navegación descubierto por los chinos y a las propiedades que posee un instrumento denominado brújula, que sabemos que fue inventado por ellos, la aguja de la brújula se siente atraída por el polo opuesto terrestre. Es decir, si nuestra aguja de la brújula está atraída tiene cierta inducción por el polo norte, magnéticamente hablando, estará apuntando hacia el norte geográfico o lo que se conoce como sur magnético. Y la aguja orientada hacia el sur apunta hacia el norte. Perdón, la aguja apuntado hacia el sur geográfico es el norte magnético para la aguja. Por lo tanto, se entiende que la brújula es atraída por los polos opuestos del campo magnético y por lo tanto el norte geográfico va a ser en realidad el sur magnético y el sur geográfico es el norte magnético. Esto repercutió mucho en la orientación de las personas después del siglo IX, en la navegación en aguas profundas, y actualmente se entiende y se aplica ese concepto en la navegación y la localización global. La naturaleza magnética de la materia. Nosotros, en base a la teoría moderna de la materia, el magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos de una sustancia, y la polaridad magnética de los átomos se basa principalmente en el spin electrónico, es decir, en el movimiento intrínseco del electrón, es decir, la rotación alrededor de su propio eje, que es un parámetro relativista.
y en gran medida al movimiento de los mismos alrededor del núcleo en las regiones de densidad electrónica o llamadas orbitales. Cuando nosotros trabajamos con átomos de un material magnético, estos se van a agrupar en regiones microscópicas. Como nosotros podemos observar por medio del cursor, estos electrones se van a agrupar en ciertas regiones al azar. Sin embargo, cuando yo induzco un campo magnético, estos se van a orientar en la dirección del mismo. A estas regiones microscópicas nosotros las vamos a llamar dominios magnéticos. En gran medida un dominio magnético es más alineado o no de acuerdo a las propiedades del material, que más adelante vamos a explicar. Los materiales magnéticos son aquellos que pueden ser atraídos o repelidos por el campo magnético, esto en base a sus propiedades electrónicas, es decir, nosotros hacemos uso de la configuración electrónica y la teoría de orbitales moleculares para explicar las propiedades de estos materiales y por qué son atraídos o repelidos por el campo magnético. En primer lugar, explicaremos los materiales paramagnéticos. Son aquellos materiales que, debido a su configuración electrónica, poseen electrones desapareados en su última capa y estos se ven moderadamente atraídos por el campo magnético. Ejemplo de materiales magnéticos podemos mencionar algunos elementos químicos como el oxígeno y el nitrógeno, cuyos electrones están desapareados en los orbitales 2px y 2py respectivamente. En los materiales magnéticos, su característica principal es que por orbital molecular su orden de unión es cero y su configuración electrónica en su última capa los electrones están apareados, es decir, cumplen el principio de exclusión de Pauli. Por lo tanto, estos materiales se ven repelidos por el campo magnético y no presentan alguna interacción en forma tractora por medio del campo magnético. Ejemplos de materiales diamagnéticos podemos encontrar principalmente a los gases nobles. Los materiales ferromagnéticos son aquellos materiales de preferencia y de naturaleza metálica, los cuales se ven atraídos fuertemente por el campo magnético. En pocas palabras, el dominio magnético de estos materiales está orientado de tal manera que cuando nosotros inducimos una leve inducción magnética, estos se orientan en dirección del campo instantáneamente. Los materiales ferromagnéticos son aquellos compuestos por las aleaciones de hierro, níquel y cobalto, así como sus aleaciones y óxidos derivados de ellos. Un material característico de este tipo son los minerales conocidos como magnetitas, que es una combinación de óxido ferroso con óxido férrico. ¿A qué se debe que un material sea atraído o repelido por el campo magnético? Cuando nosotros trabajamos con la intensidad de atracción o repulsión de un campo magnético, nos introducimos al concepto de fuerza magnética. Por lo tanto, sea una partícula con carga positiva Q que se va a mover en una velocidad v a través de un campo magnético B, experimenta una fuerza de acuerdo al siguiente diagrama vectorial. El diagrama que nosotros mostramos a continuación se le denomina regla de la mano izquierda, por el cual el dedo pulgar me indica la dirección de la fuerza magnética, el dedo índice me indica la dirección del campo magnético inducido y el dedo medio me indica la velocidad a la cual porta mi carga eléctrica. Entonces, si nosotros hacemos el experimento, indicamos la dirección de la carga, la dirección del campo magnético, y si ustedes se dan cuenta, estas magnitudes son vectoriales. Y cuando estos presentan la operación de producto vectorial, nosotros determinamos la variable de fuerza magnética. Matemáticamente se va a definir como el producto vectorial de la carga-velocidad, producto cruz, campo magnético. Si el ángulo entre la carga-velocidad y el campo magnético es perpendicular, queda la ecuación anterior como una cantidad escalar como QB seno de teta. En pocas palabras, el producto de la carga de la partícula por la velocidad de carga de la misma por la magnitud de campo magnético por el seno del ángulo que están formando estas dos magnitudes. Si despejamos a B, si θ es igual a 90 grados, tenemos que el campo magnético, por definición, es la fuerza sobre la carga por la velocidad.
Cuando yo analizo esta variable, yo me puedo encontrar estas unidades derivadas de la operación. La fuerza magnética es una magnitud que, al igual que la ley de Coulomb, se va a medir en newtons, ya que estamos hablando de atracción y por ende de fuerza. El valor de la carga se va a expresar en Coulomb y el valor de la velocidad en el sistema internacional se muestra en metros sobre segundo. Si nosotros nos damos cuenta, la magnitud Coulomb entre segundo me va a dar la unidad de corriente eléctrica denominada ampere. Por lo tanto, las magnitudes o las unidades de campo magnético serán newton entre ampere por metro. Como lo habíamos comentado, F es la fuerza magnética de atracción o repulsión en newtons, Q es la carga eléctrica en coulombs, B es el campo magnético medido en unidades denominadas Tesla, que a continuación voy a explicar, y V es la velocidad de la carga en metros sobre segundo. Por definición, la unidad de campo magnético es Tesla, se define como 1 newton entre ampere metro. Por lo tanto, cuando estamos hablando de campo magnético podemos expresarlo en términos de Tesla o en términos de sus unidades que la componen, newton ampere metro. Por lo tanto, es en función de la fuerza eléctrica y de la carga por unidad de longitud en cuanto a la dirección del campo magnético. Anteriormente se utilizaba una unidad antigua llamada Gauss y este está dado por la siguiente equivalencia. Un Tesla es equivalente a 10 a la 4 Gauss. Esta unidad principalmente la van a encontrar en instrumentos de espectroscopia como la resonancia magnética nuclear y el espectrómetro de masas, la cual está acostumbrada a medir ciertas variables físicas como la intensidad de campo o como la densidad de flujo magnético en base a esta unidad de campo. Es más común encontrar en este aspecto Gauss que Tesla. Y Tesla es una unidad utilizada demasiado en ingeniería para la construcción de electroimanes o de materiales con fuerte inducción magnética. Cuando nosotros tenemos la fuerza total ejercida sobre una partícula, vamos a trabajar con dos tipos de fuerza que la componen. Si en un campo eléctrico y magnético actúan sobre una partícula cargada, es decir, tengo mi partícula y en ellas actúan mi campo eléctrico y el campo magnético, se puede expresar de la siguiente manera la fuerza ejercida sobre esa partícula. La fuerza es directamente proporcional al producto de la carga por el campo eléctrico más el producto de la carga por el vector velocidad, producto cruz, vector campo magnético. A esto se le denomina fuerza de Lorentz, que se compone de dos partes. La primera parte que yo indico aquí se denomina fuerza eléctrica y previamente estudiado esta sección se denomina fuerza magnética. ¿Qué pasa cuando decimos que la fuerza es igual a cero? El campo eléctrico va a ser igual al campo magnético y despejando al vector velocidad, haciendo los arreglos algebraicos correspondientes, tengo que la velocidad de portación de la carga va a ser directamente proporcional al campo eléctrico, inversamente proporcional a la magnitud del vector campo magnético. A la ecuación anterior se le define como selector de velocidades y es una variable importante para la inducción de campos magnéticos o la inducción de velocidad de partículas. Su aplicación más inmediata es el espectrómetro de masas y en instrumentos de inducción magnética como bobinas y solenoides. Bueno, espero que hasta aquí se haya entendido la clase. Dejen sus comentarios o si tienen alguna duda, háganmela saber para que en el momento la podamos aclarar el día sábado. Por lo tanto, de tarea les voy a dejar que investiguen la configuración de un campo magnético. Sin más por el momento, quiero de ustedes mandando saludos afectuosos, esperando tengan una excelente semana. Gracias.